Al final del anterior video dejamos a Harry conversando con su padre a propósito de lo que es una pregunta. Después de su primera indagación, él se dio cuenta de que las preguntas de su papá, o en algunos casos, esas respuestas que le daban, que le dejaban abierto el campo de la investigación, lo habían llevado a entender más claramente qué era lo que él mismo trataba de averiguar y qué sentido tenían sus preguntas. Este es un punto fundamental. Una pregunta y una respuesta son buenas si no cierran el camino de la investigación, si no impiden que se sigan haciendo otras preguntas. ¿Hay acaso algo más incómodo y violento que esas preguntas que nos hacen solo para que no sigamos preguntando, para que nos quedemos callados? ¿Hay algo más insatisfactorio que las respuestas absolutas que no admiten críticas, objeciones o preguntas ulteriores? Cuando se nos impide preguntar, se nos impide pensar. Todos hacemos preguntas, pero pocos se preguntan por qué y cómo preguntar. Y pocos tienen un papá, como el de Harry, que les haga preguntas inteligentes que los lleven a profundizar en el sentido de las cosas. Esas preguntas filosóficas que le hace su padre a Harry son aparentemente inútiles, pero son el tipo de preguntas que nos hacen más reflexivos, pues dejan abierto el camino de la investigación. Harry es una persona reflexiva que se hace múltiples preguntas. Y su padre tiene una característica interesante. No se las responde, o al menos cuando se las responde, lo hace de un modo tal que él tiene que seguirse interrogando por sí mismo. Su papá no le da respuestas prefijadas. Le plantea preguntas que lo llevan a indagar en una y en otra dirección. Aunque parece que estuviera eludiendo sus preguntas, Harry entiende pronto que su papá le está ayudando a entender cuál es el sentido de su propia pregunta. Algo interesante de todo este diálogo es que se indaga por la pregunta a partir de preguntas y sobre todo se hace siempre el esfuerzo por precisar el sentido de las preguntas. Su papá, haciendo uso de la ironía socrática, le pregunta a Harry: ¿cuál es la pregunta que me estás haciendo? Como haciéndole sentir que no ha entendido el sentido de sus preguntas. Y esto obliga a Harry a precisar dicho sentido. El papá de Harry es como un tábano que clava el aguijón en su hijo para que éste siga indagando. Harry, por su parte, y aunque su padre le dice que sus preguntas parecen estar cambiando continuamente, lo cual no está mal, eso es lo normal en una persona reflexiva, Harry es persistente en su indagación. Él quiere saber qué es una pregunta. Su padre entiende entonces que debe cambiar el sentido de su indagación y ahora indaga por los motivos de su pregunta. ¿Por qué o para qué quiere saberlo? ¿Qué pretende con esa pregunta? ¿Tiene alguna utilidad? Su padre le ayuda a que su pregunta adquiera un horizonte más amplio. El papá de Harry, que también es una persona reflexiva, entiende que lo importante con las preguntas no es responderlas con lo primero que se nos ocurra, sino desentrañar su sentido. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Qué pretenden? ¿Cuál es su dirección? Harry reclama, sin embargo, su derecho a obtener una respuesta, pues siente que su papá, y no él, da vueltas y vueltas, como si estuvieran jugando al gato y al ratón. Lo que aún no ha comprendido Harry, pero lo irá comprendiendo poco a poco en los sucesivos diálogos con su padre, es que este dar vueltas y vueltas
va teniendo poco a poco un efecto significativo sobre él mismo, pues lo hace una persona más inteligente y reflexiva. Ese es, por cierto, el efecto que la filosofía debe tener sobre todas las personas, incluidos los niños y las niñas, hacernos más reflexivos, pues hacer filosofía es precisamente eso que hacen Harry y su padre, hacer rodeos reflexivos sobre las cosas. Hasta aquí, Harry no ha obtenido una respuesta concreta, pero ha logrado algo más esencial. Empieza a tener más claro qué es lo que está tratando de averiguar. Volvamos al diálogo en donde lo dejamos. Papá, todavía estoy tratando de averiguarlo. ¿Qué es una pregunta? ¿O qué pasa cuando hacemos una pregunta? Harry parecía angustiado. Su padre se encogió de hombros. A ver, primero me preguntaste una cosa y luego otra. ¿Cómo puedo contestarte si no dejas de dar vueltas a lo que preguntas? Está bien. ¿Qué pasa cuando hacemos una pregunta? El papá de Harry apretó los labios y meditó. Cuando haces una pregunta, ¿cómo te sientes? Confundido. ¿Y qué sientes cuando es la hora de comer? ¿Hambre? Ah, ya entiendo lo que estás diciendo. Quieres decir que cuando tenemos hambre buscamos algo de comer, naturalmente, y cuando estamos confundidos, naturalmente buscamos respuestas. Por lo tanto, buscar respuestas es tan natural como buscar comida. Harry se estiró en el suelo al lado del sillón de su papá. Tal vez sea así, pero ¿significa eso que hacer preguntas es lo mismo que buscar respuestas? El señor Stollemeyer sacudió la cabeza. Yo no he dicho eso. La reformulación de Harry es clara. ¿Qué pasa cuando hacemos una pregunta? Que nos preguntemos algo debe indicar creer algún estado de ánimo o alguna sensación. Su papá entiende ahora el sentido de su pregunta y le propone una nueva pregunta para explorar el sentido de la pregunta original. Cuando haces una pregunta, ¿cómo te sientes? Harry es capaz de identificar de inmediato un estado de ánimo vinculado a la pregunta, la confusión. El que pregunta está, cree él, de algún modo confundido. Aunque tal vez no solo esté confundido, puede estar también sorprendido, molesto, perplejo, indignado y muchas cosas más. Hay preguntas que manifiestan confusión. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pero hay otras que manifiestan duda, estupor, miedo o ira. ¿Qué tipo de sentimientos o estado de ánimo o estados de ánimo manifiesta una pregunta? He aquí un punto de partida interesante para la indagación. Las preguntas expresan estados de ánimo y poder identificarlos es esencial para clarificar el sentido de las preguntas. Las preguntas no son meramente cognitivas, tienen también un sentido afectivo, pues manifiestan emociones, sentimientos, estados de ánimo y otras cosas más. En toda pregunta hay además pensamientos implícitos. Y para entender el sentido de las preguntas es necesario dejar que esos pensamientos implícitos salgan a flote. El papá de Harry usa para esto una estrategia interesante. Le sugiere una comparación. Estar confundido es como tener hambre. Es claro que hay cierta semejanza. Tanto el hambre como la confusión
pueden ser señal de deseos insatisfechos. El que pregunta tiene deseo de algo. ¿De qué? ¿Acaso de respuestas? Harry lo sugiere, pero su padre nuevamente le responde de una forma tal que él debe seguir indagando. La pregunta sigue viva. ¿Qué es lo que hacemos al preguntar? No es lo mismo hacer preguntas que buscar respuestas, pues no siempre buscamos respuestas o información. Muchas veces solo queremos saber qué piensa una persona. O solo queremos, tal vez, plantear un problema. Pero ¿qué relación existe entre una pregunta y un problema? Este será uno de los asuntos de que se ocupará el diálogo de Harry y su papá. De ello hablaremos en nuestro próximo video. Hasta pronto.